tenemos ahora como invitado al santiaguero Héctor Domínguez Papín, honorable embajador de la República Dominicana ante el gobierno de Japón. Al señor Papín Domínguez, que cogió la cuarentena en Santiago y no ha podido regresar a su Japón querido. Pero vamos a conversar con él para saber noticias de Japón, que él debe estar más informado que la mayoría y especialmente sabe informaciones que probablemente las agencias de prensa no difundan sobre cómo ha ido el virus desarrollándose en Japón, donde se han hecho incluso hasta experimentos para ver cómo la gente se contagia en un restaurante. Buenas tardes, señor embajador. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Juan Bonilla, Nelson Peralta, Gladialisa Pereira y Yusi de Bare, ¿no? Sí, señor. Buenas tardes a Sagrario Gómez también. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy complacido de estar con ustedes aquí a sus órdenes. Gracias. Papín, ¿qué sabe el embajador dominicano de la situación en Japón? ¿Cómo están allá? ¿Y los dominicanos que viven en Japón están aquí o siguen allá? Bueno, en Japón, como ustedes entenderán, hay una situación poco diferente a la que nosotros tenemos. Estamos hablando de un pueblo, de un país con demasiada educación y con demasiada cultura para asumir este tipo de dificultades. Lo cierto es que en Japón hubo en principio, cuando aparecieron los primeros casos, hubo, si ustedes quieren, una especie de dejadez, porque en Japón se ha hecho todo lo posible por manejar el tema de tal forma que no interrumpa las actividades normales de Japón. Pero hubo que finalmente volver a someter a control, con la ventaja de que en Japón no hay que disponer de demasiadas medidas para que la población responda. Hoy tenemos 40 días, diferente a lo de República Dominicana, donde ya pasamos justamente de los 60 días en cuarentena. En el día 40, Japón tiene una cantidad de infectados que, si se quiere, tú tienes que aceptar que son relativamente pocos con relación a nuestro país. Ellos tienen 17.049 al día de hoy. Víctimas mortales han tenido 756. Eso no incluyen los 13 del barco Yokohama, que sumado lo del barco, estaríamos hablando de 769 víctimas. De manera que Japón, con una población de más de 125 millones de personas, pudiéramos, y además siendo el vecino inmediato de China, de manera que el virus llevó primero a Japón que a la República Dominicana, ha manejado muy bien. Y hoy Japón ha ido retornando a la normalidad. Por ejemplo, las estaciones de tren, con algunas medidas, tú vas a ver a todos los japoneses cubierta sus ojos, su boca, su nariz. Porque los japoneses tienen costumbre de esto. Los japoneses usan una mascarilla para no infectar a los otros. Oigan bien, la mascarilla hoy en día se usa para uno no infectarse, pero es que los japoneses tradicionalmente la han utilizado para ellos no infectar a los otros. De manera que cuando un japonés tiene gripe, lo primero que hace es que se pone una mascarilla para no infectar a los otros. De manera que en Japón eso es una costumbre
Y por eso usted coge las imágenes y ve esas grandes estaciones de tren donde no aparece una persona que no tenga su mascarilla. De manera que las medidas han permitido un resultado rápido. Y ya el primer ministro Abe tomó algunas decisiones de 47 prefecturas que hay en Japón. Prácticamente hoy quedan bajo cuarentena 9, porque 38 se levantó la cuarentena, como consecuencia de que ha habido un resultado en las medidas que se han tomado. De manera que Japón luce muy rápidamente avanzando hacia la búsqueda de la normalidad. Claro, todo esto está en observación y habrá que esperar los días que siguen para ver cómo sigue comportándose, pero hasta ahora va muy bien. Va muy bien manejado el tema en Japón. Señor embajador, ¿cómo está usted? Muy bien, Juan, ¿y tú? Mire, hace unos días usted incursionó en un debate que se ha suscitado aquí en la República Dominicana ante la eventualidad de que el 5 de julio no pueda celebrarse elecciones presidenciales y congresuales. Y usted ha hecho una propuesta, o más bien ha dado una opinión muy parecida a la que emitió el rector o dueño de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, Príamo Rodríguez, que propuso que se escogiera una especie de triunvirato, pero encabezado por el presidente Danilo Medina. Y usted, en cambio, propone que sea encabezado ese equipo por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted cuál es el criterio que le ha hecho hacer ese planteamiento? Porque él no puede ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Digo, usted es abogado y puede darnos una explicación más específica. Mira, Juan, yo pienso que la situación en la que estamos nosotros en el país nos obliga a desprendernos de las pasiones partidarias. Y debemos abrir todas las posibilidades. La realidad es que el PRM está demasiado nervioso, piensa que el gobierno y el PLD y sus aliados están apostando a quedarse en el gobierno. Entonces yo he querido hacer una propuesta un tanto tal vez más abierta, porque hay que tranquilizarlo a ellos, porque hay una realidad. Mira, aunque hagamos todo lo que nosotros querramos, hay muchas dificultades para que en 48 días, quedan 48 días para las elecciones. Al día de hoy serían 48 días. Para que en 48 días tú completar las formalidades que hay que cubrir en Europa y en Estados Unidos para que puedan votar bajo las condiciones que la Constitución de la República establece los dominicanos. Oye, luce que eso es sumamente, digamos, difícil para no decir imposible, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo pienso que el presidente de la República en el día de ayer, con todo el interés, insistió en que las elecciones van a ser 5 de julio. Bueno, fenómeno. Pero resulta que yo pienso que sería una barbaridad del PRM, del PLD, de todos los partidos de la República Dominicana, empujar unas elecciones donde no participen los dominicanos en el extranjero. Y la verdad es que en 48 días luce que nosotros no vamos a poder llenar todas las formalidades necesarias para poder lograr hacer nuestras elecciones presenciales en Europa. Y principalmente, fíjate que Europa para nosotros, principalmente es España
e Italia. Principalmente esos dos países donde con más fuerza ha dado el virus. Y entonces en Nueva York, que es donde está concentrada la mayor cantidad de los dominicanos en los Estados Unidos, no hay que explicarlo porque todos los dominicanos están convencidos y saben, hemos sufrido muy de cerca. Cada uno de ustedes ha tenido a un amigo, a un familiar, a un cercano que ha quedado en esta pandemia. Entonces, la realidad es que Nueva York y Estados Unidos no están en condiciones de ofertarnos todas las posibilidades para nosotros llenar las formalidades necesarias para nosotros decir el 5 de julio vamos a votar tranquilamente. De todas maneras, yo no tengo tampoco ninguna objeción. Si se pudieran hacer el 5 de julio, bienvenidas sean. Yo dije, Juan, y hoy lo repito, pero si las elecciones son el 5 de julio, fracasó el PRM, fracasó, porque fíjense que todas las condiciones en este momento, diferentes a las elecciones que hicimos de medio término, las elecciones municipales, que al final se crearon demasiadas condiciones que le favorecieron al PRM. Hoy las condiciones le favorecen al Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana va a ganar las elecciones y a lo mejor lo gane por una puntuación que en este momento sería una barbaridad decirlo. Y es sencillo, mientras los PLDistas y los partidos aliados del PLD están obligados a levantarse temprano, a ir a votar. Hay un grupo de gente muy alto, más de 1,5 millones de dominicanos que reciben un beneficio directo del gobierno del PLD. Y esos dominicanos no quisieran poner en juego lo que tienen. Y yo me atrevo a asegurarte a ti que con eso pudiera ser que le sobren votos al PLD, porque la cantidad de dominicanos que no va a ir a votar, tienes que observar el nerviosismo que tienen los dirigentes del PRM, porque ellos saben que en una situación como esta, una cantidad muy grande de los dominicanos no iría a votar. Y entonces nosotros participaríamos en unas elecciones donde si llegamos a un 45% de los votantes, sería muy elevado. Y eso lógicamente le da una victoria cómoda al Partido de la Liberación Dominicana. Yo solamente he estado intentando proponer algo para que cuando las elecciones se celebren, tanto el PRM como los demás partidos se sientan satisfechos y no suceda lo que va a suceder. El PRM ya, a pesar de ser un partido joven, tiene tradición de no querer reconocer los fracasos. Y lógicamente este fracaso va a ser muy duro para el PRM, no lo va a querer reconocer. Entonces pudieran crear una situación de ingobernabilidad en el país. Es peor el caso. La situación es peor porque un partido que no está en capacidad de aceptar los resultados de las urnas electorales como el PRM. Pero embajador, ¿y por qué le preocupa a usted eso del PRM? Su interés debía ser que pase la elección y que gane el PLD. ¿Cuál es el interés de que el PRM no perima en este? Yo dije, lo dije, pero acuérdate que yo soy dominicano. Y acuérdate que yo siempre me he atrevido a obrar pensando en los intereses de mi país. Pero yo te dije a ti claro, le dije a ustedes claro, no, nosotros estamos preparándonos y nosotros quisiéramos que las elecciones se celebren el día 5. Si se celebran el día 5, Gonzalo es el nuevo presidente. Excelente. No hay duda de eso. Papín, buenas tardes. ¿Cómo está Nelson Peralta de este lado? Querido amigo Bien. Nelson. Mira, Papín, yo soy amigo tuyo. Y hace mucho tiempo que tenemos una amistad. De mucho tiempo, Nelson, ¿verdad? De mucho tiempo. Y yo me gustaría aconsejarte, si tú no quieres tomar el consejo, que retire esa propuesta. Una propuesta que es improcedente jurídicamente, políticamente es indecente también, porque volver y plantear aquí una junta de gobierno como lo que ha planteado, no tenemos en
en la Constitución Dominicana una salida para una crisis de una pandemia, pero sí para un vacío político y del Estado, sí la Constitución de la República en el artículo 126, inciso 1 y 2, tiene una salida, no con la conformación de una junta gubernativa. Pero ese no es el caso. Lo cierto es que yo voy en el orden de Yussi, mientras hablaba estaba yo, pero Papín no quiere que gane entonces el oficialismo porque él le está abriendo las puertas al PRM para que se prepare. Ustedes no deberían estar más preocupados por lo que está ocurriendo en el Partido Revolucionario Dominicano, que ya no le queda nadie en Santiago, no le queda nadie prácticamente en el país y que está en juego la alianza con el gobierno, porque el gobierno no sabe en realidad qué ustedes le pueden aportar, porque es un partido que está en una desbandada totalmente. ¿No debiera preocuparse por el PRD que por el PRM? Bueno, Nelson, yo pienso que en este momento el país está por encima del PRD, por encima de cualquiera de los partidos. Nosotros estamos hablando de las soluciones o la solución que hay que buscar para que este país pueda enfrentar. Estamos hablando de un nuevo país. No es el mismo país que hace 2 meses teníamos, Nelson. Lamentablemente, este es otro país. Y después que se abran, que las medidas avancen, que se tomen las medidas para abrir más al país, seguiremos navegando en un país diferente. De lo que se trata es de eso. Yo quisiera que el día que pasen las elecciones, al menos todo el mundo esté convencido de que aquí se hizo todo el esfuerzo para que los dominicanos puedan votar y los dominicanos decidan con su voto. Yo no quiero, Nelson, yo no quiero ganar unas elecciones en las que no voten los dominicanos en el extranjero, porque los dominicanos en Nueva York, los dominicanos en Europa son demasiados importantes, aportan demasiado a este país y lo menos que todos debiéramos hacer es hacer el esfuerzo para que ellos puedan votar. Discúlpame, ¿tú sabes cuántos son? Son 689,000. Eso equivale a 6.3% de la votación. Y pero tú no sabes, importa, Nelson. Sí, no, un momentito, lo que te quiero decir. Parece que tú desconoces la orientación política de ellos. Tú debieras estar en contra de que ellos voten. Porque tú parece que desconoces la orientación política de la diáspora. La diáspora quiere salir del gobierno del PLD. Déjame decirte, Nelson, a mí eso no me preocupa. Si la mayoría de los dominicanos votaron por el PRM, bienvenidos sean. Lo que sí yo creo es que nosotros tenemos que respetar y darle la oportunidad. Yo estoy oyendo ya en el día de hoy, los voceros del PRM andan diciendo que el PLD está obstaculizando el voto del dominicano en el exterior. No, no es así. No es así. Por eso yo quisiera dejar claro, nosotros queremos que todos los dominicanos tengan la oportunidad de ir a votar y que voten en las mejores condiciones. Es que hay una situación que usted tiene que entenderla. La gente, en su gran mayoría, tiene temor de ir a meterse a una fila que tú sabes que no hay posibilidad de que tú tengas una fila a distancia, como debiera ser. Aquí Papín, eso es un mito. Aquí se hace una fila en el sector financiero, en los bancos, en los supermercados y en la tarjeta Solidaridad todos los días y no se guarda siempre la distancia. En las elecciones, por eso, la gente se mantiene se respeta más la distancia en un proceso electoral. Porque hay mayor cuidado. Así que quítate esa preocupación y preocúpate por el PRD. Por eso, no, Nelson, con tu perdón, igual que tú, porque... no, con tu perdón. Yo soy un dominicano y yo me he ganado muy bien ganado en este país el derecho a yo exponer mis puntos de vista. Bueno, yo no solamente soy del PRD. Debe reconocer cuando esté equivocado. Y no, ahí te equivocaste. Perdón, Nelson. Porque plantear, vámonos al tema que tú has planteado. Tú planteaste una junta gubernativa. Bueno, pero olvídate del nombre. Pero por favor, Papín. Pero tú estás como en el oscurantismo políticamente. Tienes que reaccionar, hermano. Son otros tiempos también.
Olvídate, Nelson, del nombre. Yo planteé la necesidad de que nosotros veamos con tiempo. Pero si ustedes creen que están todas las condiciones creadas para las elecciones, vámonos para las elecciones. No va a pasar nada. 5. Pero vámonos para las elecciones el día 5, Nelson. Sí, sí, así es. Vámonos para las elecciones el día 5. Yo no te quiero ver a ti no, el día 6 diciendo que le hicieron un fraude, que le quitaron el... No, si la Junta hizo un proceso bien, no hay problema. Si la Junta hizo un buen montaje, no hay problema con eso. Pero tiene que haber un montaje transparente y participativo de lo que han sido yo no tengo nada que ver con la Junta, Yo no tengo nada que ver con la Junta. Te ha dicho en más de una razón que están bien, que se están montando el proceso y que va a haber elecciones. Hoy está discutiendo el voto en el exterior. Vamos a ver con qué viene la Junta con ese proceso, que no depende de la República Dominicana, depende de las autoridades de esos países que dispongan si es posible o no realizar ese proceso. Por eso me preocupa tu preocupación, para la redundancia. Yo me alegra que tú estés preocupado por mi preocupación. Sí, sí. No la entiendo. Yo me alegro. Papín, tú eres de los hombres que más conoce al PRM porque eso es lo mismo que el PRD. Entonces tú lo conoces al dedillo. Aparte de eso, tú conoces el sistema electoral de la República Dominicana. En caso de que haya elecciones el 5 de julio, ¿tú piensas que habrá una segunda vuelta? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los escenarios que se presentan en este momento que tú consideras que el PND va a ganar las próximas elecciones? ¿Cuáles son los escenarios que pueden presentarse para que el PND gane? Si las elecciones son el 5 de julio, Juan, no tenga la menor duda. El PLD ganó las elecciones el 5 de julio. No hay posibilidad de otra cosa porque vamos a tener una votación muy disminuida. Va a haber una votación muy disminuida y el PLD tiene asegurado una cantidad de votantes que están demasiado comprometidos, que van a ir a votar y que le darán el triunfo en una primera vuelta. No hay que pensar en más nada. Oye, yo me he atrevido, esta propuesta, fíjate que esto no es el PLD que lo ha planteado, Yo me he atrevido a hacer yo debía haber asumido la propuesta del PLD. Sin embargo, yo me he atrevido a plantear buscando una solución al final que sea de menos trauma para la República Dominicana. Pero sí, la posición del PRM es la que yo veo en Nelson Peralta, en mi amigo Nelson Peralta. Entonces, bueno, no tenemos más nada, vámonos para las elecciones el día 5 de julio. Y bueno, preparémonos para lo que viene. ¿Usted creía que venía a suspender las elecciones con ese planteamiento fuera de control? Papi, una cosa importante, mira. Con tu perdón, Nelson, créeme, no es mi intención suspender las elecciones. Sí, pero una cosa importante. Mira, vámonos a las mediciones. En las elecciones pasadas de municipales, el PRD andaba con una tablita que ganó todos los municipios y los perdió todos. Ahora se han publicado de febrero a la fecha 16 encuestas y solo en una del PLD sale Gonzalo con un 40%. Cuénteme usted, mencióneme 3 firmas encuestadoras reconocidas que den a Gonzalo ganador y al PLD en primer lugar en este momento. Y vamos a ver para que veamos, porque usted cree en las encuestas, usted cree en las estadísticas y en los estudios de mercado electoral. Yo sé que usted cree en eso. Ha trabajado con ella. Deme 3 encuestas que lo den ganador. Así es, Nelson. Dígame esos resultados. Yo pienso que en la República Dominicana hay firmas que están demasiado acreditadas, que todavía no han hecho público sus mediciones o las mediciones que harán. La Galo midió en febrero. Pienso que Galo midió en febrero. Sí, pero febrero no es julio, y entonces habrá que esperar.
que se acerque un poco más. Nunca voy a salir, tú lo sabes, Nelson, nunca voy a salir a desmeritar a ninguna firma encuestadora. Cada una juega su rol, hay que tomarla muy en consideración, pero la mejor encuesta que sí tú puedes asegurar es que los dominicanos saben que el coronavirus no es un juego de niños, es una realidad que pone en peligro la vida del ser humano. Y eso hace que mucha gente se aterre. Yo he hablado con demasiada gente, Nelson, he oído el sentimiento. Cuando me he atrevido a hacer una propuesta como esta, la he hecho partiendo precisamente de haber tomado el pulso de la reacción de la gente. La gente no está, en su gran mayoría, en ir a votar el día 5 de julio. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa. Pero de todas maneras, si las elecciones son el 5 de julio, allí estaremos y para allá vamos. Sin embargo, yo dejo claro, déjame decirte por si acaso, lo mejor que le puede pasar a la democracia dominicana, y no es por el resultado, el 5 de julio, nadie tiene duda, va a favorecer al PLD y a su candidato. La preocupación mía es la reacción que va a tener el PRM y que van a tener los partidos aliados del PRM. No van a aceptar los resultados de las elecciones. Papín, una pregunta con relación. Cuéntanos un poquito del PRD y qué aporte tú crees que puede hacer en las elecciones generales del próximo 5 de julio. Cuenta un poquito de ese partido. Bueno, Nelson, déjame decirte, el PRD hará su aporte. Aportará poco, aportará mucho. Tú sabes que yo en este momento soy un PRDista por la vieja militancia que he tenido todo el tiempo. Yo no soy un dirigente del PRD en este momento. ¿Que no? No. Es más, yo no me he incorporado. Después que yo tomé la licencia para apoyar a Danilo Medina, yo no me he incorporado. Sin embargo, yo sigo siendo del PRD y cada vez que hablo y tengo la oportunidad, yo soy del PRD. Pero el PRD, para que tú sepas, déjame decirte, el PRD va a tener una puntuación superior a la que tuvo en las elecciones pasadas. Superior, la va a tener. Porque el PRD tiene muchos candidatos a diputados y le van a dar votos, Nelson. Tú sabes de eso. Y va a tener una mejor puntuación. Pero el tema de en este momento no es los votos que tenga el PRD. El tema de este momento es las elecciones de julio. ¿Tú crees que el PRD pierda su reconocimiento? Y los posibles ganadores. ¿Tú crees que peligre el reconocimiento del PRD en las próximas elecciones, que no llegue al 5%? Porque todas las encuestas le dan un 2%. A mí no me preocupa. A mí no me preocupa. Y si el PRD perdiera el reconocimiento, te voy a decir a ti, Nelson, con el perdón de los demás, si el PRD perdiera las elecciones, perdiera el reconocimiento, el PRD puede contar conmigo. Después de las elecciones puede contar conmigo para comenzar a reconstruirse. Porque yo creo que el PRD ha sido un partido que ha hecho demasiadas cosas buenas en este país. Y no pueden ser tampoco tratadas como tú le estás tratando. Tiene que haber más respeto por un partido que ha aportado tanto a la democracia de este país. Que ese partido se ha irrespetado a sí mismo. Son ellos los que han quedado. Pero eso es lo que tú piensas, Nelson. Eso es lo que tú piensas. Sí. Muy bien. Todos los que fueron PRDistas y se fueron al PRM hoy hablan así como tú hablas. Yo, en cambio, tú no me has oído nunca hablar del PRM de esa manera. Yo creo que la política en este país tiene que coger otro giro. Tiene que manejarse de otra manera. Yo creo también. Yo lo creo también. Estoy de acuerdo contigo. Ahí terminamos coincidiendo. Para que tú veas. Muy bien, embajador, gracias por su participación al patrón de la tarde. Hemos conversado con Héctor Domínguez Papín. Yo me quedé esperando la participación de Jaime Tomás. Que lo vi que se quedó como un observador, un simple árbitro. Yo hice la pregunta inicial, yo dejo ahí a los partidarios y a los políticos que se entiendan. Yo no participo en eso. No, muchas gracias. Suerte, Papín, en tu regreso a Japón.
Muchas gracias por esta invitación, y yo le prometo ir antes de las elecciones y antes de irme a Japón, le prometo ir al programa para que podamos seguir tratando las diferentes propuestas que he hecho, que en este momento a lo mejor no tengan el espacio que van a tener un poquito más adelante. Muchas gracias. Embajador, nos vemos en Jarabacoa antes de irse. Vamos a la pausa. Estamos en el patrón de la tarde.